Actualmente, en el año 2020 que vivimos, en el mundo hay más de 644 millones de personas que se identifican a sí mismos como pentecostales o carismáticos. Y se proyecta que para el año 2050 el número de estas personas va a alcanzar los 1,000 millones o va a superar el número de 1,000 millones de adherentes. De los 644 millones de pentecostales, 270 millones se consideran pentecostales clásicos. Es decir, son el tipo de personas que creen en un cristianismo en donde no hay seguridad de salvación. Una de las denominaciones pentecostales más grandes en el mundo es las Asambleas de Dios, la cual mantiene publicado en su sitio de internet el día de hoy, porque lo acabo de revisar, hasta el día de hoy, en su sitio de internet, ellos han publicado que tienen más de 69 millones de adherentes a nivel mundial. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque el tema del que comenzamos a estudiar la semana pasada fue el tema de la seguridad de la salvación de los hijos de Dios. Y terminamos el tema con una pregunta. ¿Qué hay de aquellos pasajes de la Biblia que parecen decir que la salvación se perdiera? La creencia de que la salvación se puede perder es muy popular. Hay, como ya dije, más de 270 millones de personas alrededor del mundo que se dicen a sí mismos cristianas, de herencia protestante, de corte pentecostal, que al mismo tiempo dicen ser cristianas y creer en la Biblia, pero ellos creen y están convencidos de que la salvación se puede perder. Entonces, solo por citar un ejemplo, el de las Asambleas de Dios que acabo de mencionar. Las Asambleas de Dios han publicado en su sitio de internet, tanto en inglés como en español, que ustedes pueden verificar. El sitio de internet de ellos es ag.org. Ellos han publicado ahí, entre sus creencias, lo siguiente. Escuchen cómo lo escribieron ellos. Ellos escribieron ahí en su sitio de internet. Cito: el Concilio General de las Asambleas de Dios no está de acuerdo con la posición de la seguridad incondicional, la cual sostiene que es imposible que se pierda una persona que antes ha sido salva. Esto lo dicen ellos en sus estatutos en el artículo 9 romano, inciso B, numeral 1 latino. Y en la misma página de internet, en el mismo sitio web, las Asambleas de Dios añaden, más abajo en su sitio de internet, ellos dicen: la salvación del creyente se puede perder o abandonar por su alejamiento voluntario de Cristo. Como pueden ver, esto es solo un ejemplo de las millones de personas que dicen ser cristianas, que creen en la Biblia y al mismo tiempo que aseguran, afirman y defienden que la salvación se puede perder. Debido a que la semana pasada aprendimos a la luz de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, que la salvación es segura, pero millones de personas dicen que son cristianas y al mismo tiempo afirman lo contrario. Entonces, hoy vamos a tomarnos el tiempo para dar una respuesta a ese punto de vista que es tan popular, si no es que es el más popular entre el cristianismo de hoy. Es decir, creer que la salvación no se puede tener seguridad de que ya la tenemos. Ellos nos dan argumentos bíblicos y también argumentos lógicos para defender su punto de vista. Bueno, en el estudio de hoy conoceremos de manera resumida una lista de las razones que ellos presentan y trataremos de dar una respuesta bíblica a esas razones. Por eso el título de este mensaje es una pregunta, y la pregunta ¿es verdad que la salvación se pierde? ¿Es verdad que la salvación se pierde? Muy bien, y para eso voy a volver a leer 1 de Pedro capítulo 1 versículo 5. Si lo tienen a la mano, entonces acompáñenme. Les voy a dar tiempo para que alguno de ustedes ahí en la familia lo pueda leer en voz alta y yo los voy a esperar. ¿Ok? ¿Listos? Muy bien. Entonces, designen a alguien o a alguien de la familia que lea en voz alta para ustedes 1 de Pedro 1,
versículo 5. O si está usted solo viendo este mensaje, entonces usted léalo en voz alta para usted mismo. Adelante, tómense el tiempo. Muy bien, supongo que ya lo leyeron. Como pudieron leer en ese versículo que yo también leí en silencio, el pasaje dice claramente que los creyentes son protegidos mediante la fe por el poder de Dios para la salvación. Este versículo dice claramente que los creyentes, los hijos de Dios, son protegidos por Dios, por el poder de Dios, mediante la fe para la salvación. Hoy vamos a contestar a la pregunta entonces, si es verdad que la salvación se pierde. Y vamos a contestar esa pregunta aclarando 3 malos entendidos que son muy populares. Son populares pero no son bíblicos. O vamos a contestar al malentendido número 1 que afirma que la salvación auténtica, una vez que se recibe, todavía se puede perder. En segundo lugar, vamos a responder al malentendido popular, pero no bíblico, que afirma que solo porque alguien dice que es salvo, entonces nosotros afirmamos que lo es. Y el malentendido número 3, del cual ellos también acusan al tipo de cristianos como nosotros, que voy a explicar, es el que afirma de que al gozar la salvación, al decir que hay seguridad de salvación, lo que nosotros hacemos es dar una licencia para pecar. Impunidad para pecar. Eso es un malentendido popular que tampoco es verdad. Así que vamos a comenzar respondiendo cada uno de esos malentendidos en el estudio de hoy. El primer malentendido, el que va a ocupar la mayor parte de nuestro tiempo, es el número 1. Y es la idea de que la salvación se puede perder después de que la hemos recibido. Como ya dije, esta es la creencia que se ha popularizado en muchos tipos de iglesias que dicen ser cristianas. Mayormente son iglesias de corte wesleyano-arminiano, iglesias como denominaciones enteras que afirman esta creencia, como la iglesia del Nazareno, todo tipo de iglesias pentecostales tradicionales, y también incluso algunas iglesias metodistas y de otras líneas similares, y muchas iglesias evangélicas independientes. Ahora, una vez más, para demostrar los argumentos que ellos presentan para tratar de probar el punto de que la salvación se puede perder, voy a citar una vez más las afirmaciones de las asambleas de Dios, porque son muy representativas de lo que cree todo ese segmento del cristianismo. ¿Ok? ¿Qué creen estos cristianos y cómo lo dicen ellos para tratar de defender su punto? Bueno, en el mismo sitio de internet que yo mencioné, ellos dicen cosas como la siguiente. Voy a leer para ustedes, porque aquí delante mío tengo el pasaje, la cita de su sitio de internet. Ellos dicen, la salvación del creyente se puede perder o abandonar por su alejamiento voluntario de Cristo. Y luego ellos ponen una serie de versículos como Juan 17:12, Primera de Timoteo 4:1, Primera de Timoteo 5:12 y 5:15, Hebreos 6:4-6, Hebreos 10:26 y 27, también el versículo 38, Segunda de Pedro 2:20 y Primera de Juan 5:16. Entonces, ellos dicen allí que la salvación del creyente se puede perder o se puede abandonar por su alejamiento voluntario de Cristo. Ante lo que ellos dicen, pregunto yo, ¿quién determina si alguien tiene o no la salvación? ¿Quién es el que va a determinar si alguien tiene la salvación o no? ¿La persona misma? ¿Es uno mismo quien decide o quien puede afirmar si uno ya tiene la salvación? ¿O es Dios el que tiene que hacerlo por medio de las Sagradas Escrituras? Si ustedes hicieran una lectura cuidadosa de cada uno de los versículos que ellos pusieron en esa lista para probar su punto, se darían cuenta que ninguno de esos versículos dice que un auténtico creyente regenerado puede perder la salvación. No lo dice. Ellos solamente ponen una lista de versículos e infieren que los versículos aluden a esa afirmación. Luego ellos agregan
las siguientes palabras en su sitio de internet. Leo, cito para ustedes, una vez más, las afirmaciones de las Asambleas de Dios o de los pentecostales que creen que la salvación se pierde. Dicen ellos, dicen, Dios, nuestro amoroso Padre Celestial, no quiere que ningún ser humano sea parte de la salvación que Él en su bondad nos ha proporcionado en Cristo. Y después ellos citan 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que dice que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiero que presten atención una vez más la afirmación que ellos hacen en este párrafo que acabo de citar. Ellos dijeron que Dios, nuestro amoroso Padre Celestial, no quiere que ningún ser humano sea parte de la salvación que Él en su bondad nos ha proporcionado en Cristo. El problema con esta afirmación es que está asumiendo algo que no es verdad. ¿Y qué es eso? Es decir, este pasaje que ellos citaron no está diciendo que la salvación se pierde. Entonces, es imposible perder la salvación. ¿Cómo lo sabemos? Yo ya di todo un estudio la semana pasada con una lista grande de versículos que afirman de manera rotunda, contundente e irrefutable que la salvación es segura, una vez que auténticamente se ha recibido. Ahora, si es imposible perder la salvación, entonces Dios no puede querer algo que es imposible. Es decir, ellos dicen que Dios no quiere que ningún ser humano sea parte de la salvación. Pero Dios no puede querer algo que es imposible. Es decir, ese versículo que ellos ponen ahí, el de 2 de Pedro 3, versículo 9, no está hablando de un creyente que puede perder la salvación. Ellos están malinterpretando el significado de ese versículo. Es decir, según esta postura, todos los creyentes pueden perder la salvación, pero Dios les concede tiempo para que se arrepientan o, de hecho, no la tienen segura. Lo que este pasaje en realidad está diciendo es que todos los seres humanos estamos perdidos hasta el día en que nos arrepentimos, hasta el día en que nos convertimos por la fe a nuestro Señor Jesucristo. Y la exhortación a través de Pedro es que los que aún falta de arrepentirse vengan y participen del arrepentimiento para que puedan gozar de salvación. Ahora, ellos añaden, esta perspectiva añade lo siguiente. Una vez más cito a los que dicen que la salvación se pierde. Ellos escriben ahí, dicen, no obstante, la Biblia también enseña que los creyentes que han aceptado a Cristo como Salvador se pueden perder si ignoran repetidas veces las enseñanzas de las Escrituras, si se resisten continuamente a la convicción que les da el Espíritu Santo y alcanzan finalmente un punto en el cual se alejan de su Salvador. Y ellos agregan, todavía estoy citando el sitio web de las Asambleas de Dios, ellos agregan, dicen, Jesús habla de esta situación en la parábola del sembrador, en la cual, hablando de algunos que se han hecho creyentes, dice, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Lucas 8:13. El escritor de Hebreos, todavía estoy citándolos a ellos, se refiere gravemente a los creyentes que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Hebreos 6, 4 al 6. Fin de la cita. Ahí termina lo que ellos han escrito. Ahora, yo voy a responder a lo que ellos escribieron en ese párrafo. Ellos comenzaron en ese párrafo diciendo lo siguiente, vuelvo a citarlos. Ellos dijeron, la Biblia enseña que los creyentes que han aceptado a Cristo como Salvador se pueden perder. Escuchen lo que ellos acaban de decir. Ahora, digo yo, respondo. La Biblia en ningún pasaje, en ningún versículo de los más de 31,000 versículos que tiene toda la Biblia, no hay ni uno solo que hable de aceptar a Cristo como Salvador. Aunque es una frase muy popular
en el mundo evangélico, en el lenguaje evangélico, la frase aceptar a Cristo como Salvador no es una frase bíblica. Por lo tanto, es imposible sostener que la Biblia enseña que los creyentes que han aceptado a Cristo como Salvador se pueden perder. Eso es imposible porque esa frase no existe en la Biblia. Aceptar a Cristo como Salvador. Ese vocabulario de aceptar a Cristo como Salvador se le ha impuesto a la Escritura. El lenguaje que la Biblia usa es otro. La Biblia usa diferentes expresiones para referirse al hecho de tener la salvación. Por ejemplo, la Biblia dice arrepentirse, la Biblia dice creer, la Biblia dice convertirse, la Biblia habla de ser salvo, la Biblia habla de ser hijo de Dios, la Biblia habla de nacer de nuevo, la Biblia habla de regeneración, la Biblia habla de ser justificado y otros términos como esos. Pero nunca dice aceptar a Cristo como Salvador. Ahora bien, lo que es cierto es que la Biblia sí menciona la existencia de algunas personas que dicen, que profesan creer en Jesucristo y al mismo tiempo no son hijas de Dios. Por consiguiente, si no son hijos de Dios, aunque crean en Jesucristo en cierto modo, todavía no son salvas porque no son hijos de Dios. ¿Y en dónde dice eso? Algunos se preguntarán. Un ejemplo de este tipo de personas que son creyentes en Cristo, pero todavía no son salvas, está en Juan capítulo 8, versículo 31 y versículo 44. Les voy a dar tiempo, busquen Juan capítulo 8. En el Nuevo Testamento, el cuarto de los evangelios, el Evangelio según San Juan. 8. Juan 8. Así que le voy a dar tiempo para que lo busquen. Juan 8. Yo ya lo encontré, los voy a esperar unos segundos más. Juan 8, por favor. Muy bien. Ya encontramos Juan 8. Ahora vamos a leer el versículo 31. Le voy a dar la oportunidad a que otro miembro de la familia o usted mismo, si está solo, lo lea en voz audible. Léanlo, por favor. Juan 8, 31. Muy bien, gracias. Si ustedes observaron, en este versículo dice que Jesús está hablando a unos judíos que habían creído en Él. Entonces, con base en este versículo, ¿le está hablando Jesús a creyentes o no? Sí, la respuesta es que Jesús le está hablando a personas que habían creído en Él, ¿ok? Ahora, Jesús les dice a los que habían creído en Él muchas cosas. Les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Aquí está el primer indicio que aunque ellos habían creído en Jesús, todavía no eran espiritualmente libres, todavía no eran sus discípulos. Y si ustedes siguen leyendo todo el capítulo, al llegar al versículo 44 van a descubrir algo sorprendente. Estas personas que decían creer en Jesús y que sí creían en Jesús en cierto modo, todavía no son hijos de Dios. Porque el versículo 44 dice lo siguiente. Ahora vuelvan, uno de ustedes o usted mismo, lea en voz audible el versículo 44. Juan 8, 44. Tómense el momento para leer, por favor. A ver, uno de ustedes, otra persona. Gracias. Si ustedes regresan un par de versículos atrás del 44, en Juan 8, 42 dice, Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais. Con esas palabras nos está diciendo que ellos pensaban que ya eran hijos de Dios, pero Jesús les está diciendo que todavía no son hijos de Dios. Y de hecho, según el versículo 44 que ustedes acaban de leer, les dice que ellos son hijos del diablo. Entonces, aquí tenemos un grupo de personas que han creído en Jesús en cierta manera, pero no en la manera que todavía les convierte en hijos de Dios.
y les asegura la salvación. Entonces, se podría decir, a la luz de este ejemplo, que sí hay gente que ha creído en Cristo, pero se va a perder. Ahora, esto no significa que estas personas fueron salvas y perdieron su salvación. Simplemente significa que estas personas creyeron en Jesús de cierto modo, en cierta forma creyeron en Jesús, pero no creyeron en Jesús con el tipo de fe que regenera y salva. Porque si así hubiera sido, entonces jamás habrían podido volver atrás en la fe que habían profesado. La Biblia es muy clara en cuanto a las características de la fe salvadora. Hay diferentes formas de creer en Jesús, pero no todas esas formas de creer en Jesús nos aseguran la salvación. Esta fe que nos confiere el don de la salvación es la que llamamos la fe salvadora. Y la Biblia es muy clara en cuanto a las características de la fe salvadora. La fe salvadora, por ejemplo, procede de la obra regeneradora del Espíritu Santo. La fe salvadora resulta de manera definitiva en justificación. Ambas cosas, la regeneración y la justificación, son actos divinos, son obras de Dios y ambos son irreversibles. Una vez que una persona experimenta la regeneración o la justificación, la persona no puede volver a ser como fue antes. Por eso, aunque puede haber personas que creyeron en Cristo, pero no fueron salvas, todos los que han sido regenerados y justificados son creyentes, pero ellos jamás podrán perder la salvación. ¿Por qué? Porque ambos hechos, la regeneración y la justificación, son actos de Dios, no son actos producidos por ellos mismos. Entonces, volviendo a citar lo que dicen los que afirman que la salvación se cree. Por ejemplo, citan la parábola del sembrador en Lucas 8:13, que dice que por un tiempo creen y luego se apartan, y con eso tratan de justificar que alguien solo porque cree ya tiene la salvación, pero la puede perder. Están asumiendo algo que no es verdad. Decir entonces que la parábola del sembrador demuestra que la salvación de los creyentes auténticos se pierde es incorrecto. Si entendemos por creyentes a personas regeneradas, eso es imposible. Más bien lo que la parábola está enseñándonos es que la evidencia de que alguien ha sido regenerado es la perseverancia en la fe y luego las buenas obras, porque esa es la forma en que interpretamos el buen terreno que dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Por qué es buen terreno? Por el fruto que dio. Y eso representa a las personas que son auténticamente salvas, porque dan frutos, hacen buenas obras, las que Dios determina que son las evidencias de la auténtica fe salvadora. Además, el Evangelio dice que dan fruto con perseverancia, lo cual implica que las personas que una vez han sido regeneradas lo van a evidenciar a través de sus obras de obediencia, a través de sus buenas obras y también a través de su perseverancia en la fe. Entonces, decir que la frase de Lucas 8:13 que dice creen por un tiempo y luego se apartan, lo único que nos indica no es que la salvación fue perdida, sino que la fe que esas personas habían profesado en Jesucristo no era la fe salvadora. La lista favorita de este tipo de personas para tratar de demostrar que la salvación se pierde incluye pasajes como los siguientes. Lucas capítulo 8 versículo 13, que ya expliqué. El de Gálatas 5:4, que dice de la gracia habéis caído. El de Hebreos 2 versículos 1 al 3, que habla de deslizarse en la fe. El que ya expliqué de Hebreos 6 versículos 4 al 6. Hebreos 10 versículos 26 al 31. El de Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 20 al 22. El de Apocalipsis 3, versículo 5, que habla de una supuesta borrar el nombre de una persona del libro de la vida, y el de Apocalipsis 22, 19, e incluso algunos otros, pero baste para el ejemplo todos estos. Es decir, conocemos los versículos que ellos usan para tratar de
justificar que la salvación se pierde. Pero aquí tengo las buenas nuevas para todos ustedes que me escuchan. Ninguno de esos pasajes, estudiados cuidadosamente a la luz de su contexto, demuestran lo que ellos afirman. Cada uno se tiene que estudiar de manera cuidadosa y detenida para hacerle justicia al significado de cada uno de estos pasajes en su contexto. Cualquier pasaje sacado del contexto puede ser torcido, y esto es lo que pasa con este tipo de interpretaciones de la Biblia. Puesto entonces que aunque citen la Biblia, eso no significa que la están citando de manera justa en su contexto. Si nosotros resumiéramos los errores de esa perspectiva, que no necesariamente puede estar limitada a los pentecostales. Hay muchos otros que dirían que no son pentecostales y todavía creen que la salvación se puede perder. Ahora, si resumiéramos de una manera sencilla, ¿cuál es la base del problema de esta perspectiva de interpretar ciertos pasajes de la Biblia? Podríamos resumirla en 3 puntos. 1, evitar explicar los pasajes claros que aseguran que la salvación no se puede perder. 2, imponerle la experiencia de gente que ha profesado la fe y se aparta a los pasajes de la Biblia que les sirven para ese propósito. Y 3 es simplemente hacer una mala exégesis de los pasajes difíciles a la luz de su experiencia, lo que acabo de decir. ¿Qué es la exégesis? Es la disciplina de estudiar la Escritura para sacar su verdad sin imponerle la nuestra. Es dejar que la Escritura hable en su contexto. Es realmente descubrir lo que significa un pasaje de la Biblia en su contexto y no imponerle mi opinión a un pasaje citado fuera de contexto. Entonces, esta perspectiva, el tercer error que comete no solamente es usar la experiencia como su prioridad, sino que después van a la Escritura y los pasajes, que ya cité algunos de ellos, los usan para, sin prestar atención al contexto, tratar de justificar fuera de contexto lo que ellos creen ya, por adelantado, que es que la salvación se pierde. ¿Y cuál va a ser el resultado inevitable? El resultado inevitable de este acercamiento, de este triple error, no va a ser otro, sino que una mala teología. Es decir, para probar el punto que está equivocado, entonces, pues solo basta tomarnos cada uno de los pasajes que ellos usan para tratar de justificar su perspectiva y vamos a darnos cuenta, a la luz del contexto, que están citados mal. Pero yo voy a dejar ese trabajo para otro momento. Baste decir entonces que, en primer lugar, el malentendido de que la salvación se pierde no tiene fundamento bíblico. Su único fundamento es empírico, es decir, es la experiencia personal de este grupo de personas. Lo que la Biblia dice entonces, ¿qué es, Luis? Te preguntarás, si la salvación no se pierde, porque hay personas que dicen creer en Cristo y hasta predican a Cristo y después se apartan. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Qué bueno que hicieron esa pregunta. La respuesta es contundente y es constante en muchos pasajes de la Escritura, pero voy a citar solamente uno o si acaso dos por cuestión de tiempo. Y quiero que todos lo busquen. Está en Primera Carta de Juan, capítulo 2, versículo 19. Todos vayan a Primera de Juan 2:19. Está cerca del fin del Nuevo Testamento, ya más cerca del Apocalipsis que del principio. Unas páginas antes de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Y quiero que cuando lo encuentren, una persona de la familia, o si usted está solo, lo lea una vez más en voz alta. Primera de Juan 2:19. Primera de Juan 2:19. ¿Lo tienen ya? Muy bien. Léalo uno de ustedes, por favor, en voz alta. Gracias. Este pasaje es clarísimo, clarísimo. Este pasaje nos dice que aquellas personas
que dijeron ser creyentes por un tiempo y después niegan la fe y se apartan, en realidad nunca fueron personas regeneradas, nunca fueron personas auténticamente convertidas, nunca recibieron la salvación, porque si la hubieran recibido auténticamente, habrían permanecido dentro de las filas del cristianismo. El texto lo dice así: si hubieran, si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Como pueden ver, esta es la respuesta bíblica a la realidad de gente que profesa ser cristiana por un tiempo y después se aparta. Hay muchos pasajes que hablan de esto, solo por citar algunos de ellos: Mateo 24:13, Marcos 13:13, Lucas 9:62, Primera de Corintios 15, versículos 1 y 2, Colosenses 1, versículos 21 y 23. Bueno, la lista es muy larga, no la voy a citar toda. Simplemente baste decir, la Biblia es clara. Una marca, una evidencia irrefutable de que alguien ha recibido la salvación es que esa persona va a perseverar en la fe hasta el fin. No va a volver atrás, no va a abandonar el cristianismo. Y esto está garantizado no porque la persona sea potente, sino porque Dios es poderoso para guardar a la persona en la fe. Lo cual ya expliqué con una larga lista de versículos la enseñanza anterior y solamente les cito 2 para que recuerden. Dice la Escritura en Filipenses 1:6. Vamos a Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Está después de Efesios, antes de Colosenses, ahí en medio de las cartas del Nuevo Testamento. Filipenses 1:6. Espero que lo encuentren. Les doy unos segundos. Filipenses 1:6. ¿Ya lo encontraron? Muy bien. Escuchen las palabras de Pablo. Ahora, alguien de ustedes comience a leerlo en voz alta ahora. Adelante. Muy bien, gracias. Me parece que algunos no leyeron. No se intimiden, no se sientan ridículos. Tomen su Biblia, busquen o al menos anoten Filipenses 1:6. Lo voy a leer ahora yo para recalcar. Dice Pablo, estando convencido. ¿Oyen a Pablo? Estando convencido precisamente de esto. Diga convencido. Convencido. Escuchen otra vez. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Otra forma de traducir perfeccionará es completará. El que comenzó la buena obra en ustedes, los creyentes, la completará en el día de Jesucristo. Pablo estaba convencido. ¿Y tú ya estás convencido? ¿Ya estás convencido que cuando Dios escoge a alguien desde antes de la fundación del mundo? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Cuando Dios escoge, y Efesios, capítulo 1, versículos 4 y 5. Cuando Dios escoge a alguien desde antes de la fundación del mundo, y después cuando Dios envía su Espíritu Santo a regenerar a esa persona, concediéndole el privilegio de arrepentirse de sus pecados y creer, resultando esto en que la persona es justificada por la fe. La persona ha sido salvada por la gracia de Dios. Entonces, ¿estás ya convencido, como Pablo, de que el que comenzó la buena obra la va a terminar? ¿O eres de los que piensan, contrario al testimonio bíblico, que Dios comienza la obra en una persona, pero no la completa, sino que queda frustrada porque el pecador es capaz de caer de la gracia de Dios? Eso es contrario a lo que dice la Biblia en pasajes como este. Uno más aquí en Filipenses capítulo 2, solamente ahí dando la vuelta a la página. Escuchen, Filipenses 2:13. Leo. Dice, Filipenses 2:13. Dice, Filipenses 2:13. Porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer
como el hacer para su beneplácito. Una vez más, es Dios el que produce en los creyentes el querer la salvación y el hacer lo que implica la salvación por su propio beneplácito, por la alegría de la voluntad soberana de Dios. Él es el que produce en nosotros lo necesario para convertirnos y también para evidenciar las obras que corresponden a esa regeneración. El que comienza la obra la va a terminar. Eso es lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice muchísimas otras afirmaciones como estas que ustedes pueden repasar volviendo a escuchar el mensaje de la semana anterior. Baste decir entonces que pasajes como este y muchos otros similares a este afirman claramente que la idea de que la salvación, una vez que se recibe auténticamente, puede ser perdida, esa afirmación es un malentendido, es un triste malentendido que pone bajo preocupación a millones de personas que han sido salvas y a otras ni siquiera les ha dado el privilegio de ser salvas, porque siguen creyendo un evangelio de obras y no de gracia. Pero ese es solo el primer malentendido, el que nos ocupó la mayor parte del tiempo. Hay dos otros malos entendidos muy comunes y populares, pero que no son bíblicos, que debo de responder antes de terminar este mensaje. El segundo malentendido, muy popular entre estas personas que creen que la salvación se pierde, es el de ellos suponer que nosotros, los que creemos que la salvación no se pierde, que nosotros creemos que alguien es salvo solo porque dice que es salvo. Ellos dicen, no, es que ustedes, nada más porque alguien repite una oración, ya por eso creen que es salvo. Nada más porque alguien dice que es salvo, siempre es salvo. Pero nosotros no creemos eso. Eso es un malentendido de ellos con respecto a nuestra perspectiva bíblica. Es decir, hay gente que piensa que la salvación se va a recibir de manera segura solo porque una persona repitió una oración, algunos la llaman la oración del pecador, una oración de aceptar a Cristo, que ya expliqué que no es una frase bíblica, ¿ok? Entonces, algunos piensan que nosotros decimos que solo porque una persona repitió una oración o porque una persona dice que es cristiana, ya por eso es salva. Pero eso es falso, porque nosotros no decimos eso, ni tampoco la Biblia dice eso. Entonces, ¿qué decimos? Nosotros lo que vemos en la Biblia es que una persona es salva, y cuando una persona es salva, eso se va a evidenciar de muchas maneras. Lo voy a decir así. Quien es salvo a la luz de la Biblia, una persona que verdaderamente es salva, es una persona cristiana. Y si es cristiana y es salva, esa persona puede decirlo. Es decir, si una persona auténticamente se ha convertido a Cristo y ha recibido la salvación, esa persona puede decirlo, puede confesarlo y debe confesarlo. Pero lo que nadie puede demostrar es que es salvo, que una persona es salva solo por decir que es salva. Eso no es suficiente para probar que alguien es salvo. La confesión pública de nuestra fe en Cristo sí es una evidencia de la salvación. Y eso no lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿Dónde lo dice? En Romanos 10, por ejemplo, versículos 9 y 10. Vamos a ese pasaje. Romanos 10, versículos 9 y 10. Vamos, búsquelo, por favor. No se intimide, no sea pasivo ahí nada más como un espectador. Participe de la enseñanza. Busque en su Biblia Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Voy a esperarlos hasta que lo encuentren. A ver, papás, ayúdenos con los muchachos. Romanos 10, versículos 9 y 10. ¿Están listos? Los espero unos segundos más. Ok. Romanos 10, versículos 9 y 10 demuestran que una persona que es salva debe confesar a Cristo como su Señor. ¿Están listos? Muy bien. Vamos a pedirle a alguien de ustedes que lo lea. Adelante, léanlo. Hasta ahí nada más versículos 9 y 10. Muy bien. Observen el versículo 9. Dice, si confiesas con tu boca a Jesús
por Señor. Y después el versículo 10 dice, con la boca se confiesa, ¿para qué? Otra vez, con la boca se confiesa, ¿para qué? Para salvación. Muy bien. Entonces, sí, una evidencia de que alguien es salvo es confesar públicamente que que Jesucristo es nuestro Señor. Muy bien. Pero, aunque la confesión pública de nuestra fe es evidencia de la salvación, lo cierto es que no es la única evidencia. Las buenas obras de obediencia son la mejor evidencia, según el Señor Jesucristo afirmó en Mateo capítulo 7, versículos 20 al 23. Vamos ahora a Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Regresen ahí unos libros atrás de Romanos. Mateo 7, por favor. Mateo 7. Mateo 7, versículos 20 al 23. ¿Ya lo encontraron? Mateo 7, 20 al 23. ¿Listos? Dice, versículo 20. Así que, por sus frutos los... ¿Qué? Gracias, conoceréis. 21. No todo el que me dice, Señor, Señor. Es decir, no todo el que confiesa con sus labios que Jesús es el Señor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Como pueden ver, entonces, confesar a Cristo como Señor sí es una evidencia de ser salvos, pero no es la única evidencia. No es suficiente con decir que soy cristiano, no es suficiente con decir que soy salvo. Eso se tiene que demostrar a través de una vida de obediencia, a través de una vida de buenas obras. No porque las obras nos salven, sino porque las obras son los frutos de la fe, que es la raíz, de la gracia, que es el fundamento. Una auténtica fe en nuestro Señor Jesucristo, la fe salvadora, es imposible que no lleve el fruto de la obediencia, según pasajes como este. Seguimos leyendo en Mateo 7, versículos 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo que los que vivían quebrantando los mandamientos de Dios demostraron que en realidad Jesús no era su Señor. Hay otro pasaje en los evangelios que dice, ¿por qué dicen que me aman y no guardan mis mandamientos? De hecho, en el próximo estudio, en el mensaje de la próxima semana, si Dios nos presta vida, vamos a considerar con detenimiento algunas de las otras evidencias de ser salvo. Baste decir en este punto, para corregir el segundo malentendido popular de la postura que dice que la salvación se pierde, el segundo malentendido que afirma que nosotros decimos que solo con decir que eres cristiano ya eres salvo, que solo con repetir una oración o profesar ser salvo ya eres salvo. Falso, nosotros no decimos eso, ni la Biblia dice eso. La Biblia dice que hay muchas evidencias que demuestran que alguien ha sido auténticamente salvo y no solamente decirlo. Y el tercer y último malentendido que vamos a corregir en la enseñanza de hoy, ya dijimos, el malentendido popular de la perspectiva de que la salvación se puede perder es el primero. El segundo malentendido es acusarnos de que nosotros decimos que alguien es salvo solo porque dice que es salvo, lo cual es falso. Y el tercer malentendido es la acusación que ellos hacen de nosotros cuando afirman que nosotros, al decir que la salvación es segura, estamos dando permiso a los cristianos para entregarse al pecado, lo cual es falso. Dicho de otra manera, el malentendido del cual ellos nos acusan es que asegurar que la salvación no se pierde va en contra de la santificación del creyente. Pero esto es falso, porque esto no es lo que dice la Biblia, ni tampoco es lo que decimos nosotros los cristianos bíblicos. No, nosotros nunca andamos promoviendo a los cristianos que ya son salvos como que tuvieran una licencia para pecar. Eso es falso de manera bíblica y de manera práctica.
¿Por qué digo que es falso de manera bíblica en primer lugar? Porque la Biblia no afirma eso. Al mismo tiempo, escuchen esto, el mismo libro de la Biblia, Romanos, el mismo libro donde la Biblia nos dice que no hay condenación los que están en Cristo justificados por la fe, ese mismo libro dice que eso no significa que nosotros tenemos permiso para pecar. Escuchen lo que dice Romanos. Vayan conmigo a Romanos, por favor. Vamos a Romanos. Después de Mateo, Lucas, Juan, Hechos y Romanos. Los espero. Busquen Romanos. Romanos capítulo 5, por favor. Romanos capítulo 5. Muy bien. Yo ya lo he encontrado. Voy a darles unos segundos más. Romanos 5. Muy bien. Parece que la mayoría ya lo tenemos. Ok. Ahora vamos a dar la oportunidad a alguien de ustedes que lea Romanos 5, versículo 1. Ahí en voz alta. Por favor, léanlo de manera audible para ustedes mismos. Adelante, lean. Gracias. ¿Observaron cómo dice ese versículo? El tiempo del verbo dice, habiendo sido justificados. Una acción completamente pasada. Un acto completo, realizado de manera total. Habiendo sido justificados por la fe. ¿Y el resultado? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Observan eso? Y el capítulo 8, den vueltas a las páginas, vayan al capítulo 8, versículo 1. Leo, Romanos 8:1. Por consiguiente, es decir, en conclusión, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Observan eso? No hay condenación. Ya somos justificados, ya tenemos paz con Dios. Bueno, por un lado, este libro de la Biblia nos afirma que la salvación es algo seguro, algo completo, algo perfecto. Al mismo tiempo, en este mismo libro se nos dice lo siguiente, capítulo 6. Regresen a Romanos 6, versículos 1 y 2. Romanos 6, 1 y 2. ¿Alguien de ustedes nos puede hacer el favor de leer, por favor? Romanos 6, 1 y 2. Ok, tome la palabra, por favor, alguien que no haya leído. O si usted está solo, léalo usted en voz audible. 1, 2, 3, lea. Romanos 6, 1 y 2. ¿Observaron eso? Esta es precisamente la pregunta que los que creen que la salvación se pierde nos acusa. Nos acusan ellos con esa pregunta, como si nosotros le diéramos permiso a los cristianos para pecar, ya que la salvación no se va a perder. Pero eso no es cierto. Y Pablo sabía que este pensamiento podía llegar a la mente de los creyentes. Por eso puso estos versículos aquí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, donde dice, entonces, ¿continuaremos pecando para que la gracia abunde? Versículo 2, de ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí mismo en el mismo capítulo, si siguen adelante, el versículo 11, escuchen lo que dice, Romanos 6, 11. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. 12. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que no obedezcan a las lujurias. 13. Ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Como pueden ver en estos versículos y en otros que ya no tengo tiempo para leer, como aquí mismo 6.13 y en Romanos 8.13 y muchos otros, la realidad es que la Biblia afirma que la salvación es segura una vez que auténticamente se recibe y al mismo tiempo la salvación va de la mano con la santificación, no con la licencia para pecar, no con el libertinaje, sino que la salvación y la santificación son inseparables. La santificación es un resultado inevitable de la auténtica justificación. Entonces, la realidad bíblica no es que porque tenemos seguridad de salvación, tenemos licencia para pecar.
Pero no solamente la evidencia bíblica, sino también la evidencia práctica. Porque yo nunca he conocido, yo tengo más de 30 años como cristiano bíblico, y nunca he conocido en estos 30 años a ningún estudiante serio de las Escrituras que ama a nuestro Señor Jesucristo y confía en Él. Nunca he conocido ni siquiera uno que afirme tal cosa, que tenemos licencia para pecar, solo porque hay seguridad y salvación. Por lo tanto, es un malentendido del que se nos acusa falsamente. Así que a modo de repaso, hemos hoy abordado 3 malos entendidos que son muy populares, pero que son falsos a la luz de la Biblia. El primero, y dijimos, el malentendido de creer que la salvación se puede perder después de que se ha recibido. El malentendido de creer que algunos predicamos de que solo porque alguien dice ser salvo, en verdad lo es. Y el tercer malentendido, el de afirmar que porque nosotros creemos en la seguridad de salvación, estamos dándole permiso a los cristianos de pecar. Esos son malos entendidos sin fundamento bíblico, a los que hemos dado respuesta. Por eso debemos preguntarnos, a modo de conclusión, las preguntas correctas. Si usted no es creyente en Jesucristo, o si usted no está seguro si ya es una persona auténticamente regenerada, convertida a Cristo, entonces usted debe de preguntarse, ¿soy salvo? Y si no es salvo, entonces la pregunta correcta es, ¿quiere ser salvo usted? ¿Quiere ser salvo? Si usted quiere tener la seguridad de salvación, entonces y no sabe cómo, póngase en contacto con nosotros. Mándeme un correo a luisfloriano@yahoo.com con sus datos personales, quizás su número de teléfono. Yo gustosamente y de manera personal voy a separar el tiempo para buscarle y aclarar sus dudas en lo que dependa de mí. Esto es si usted quiere ser salvo y no tiene todavía esa seguridad. Ahora bien, si usted ya es creyente, la pregunta importante no es si usted es salvo. Ahora la pregunta más importante para usted es si usted es santo. Si usted quiere ser santo. Y las respuestas a estas preguntas, si usted dice ser creyente, pero usted no quiere ser santo, o sí quiere ser santo, esa respuesta le puede empezar a dar las pistas a usted acerca de la verdad, acerca de la realidad en su vida. El tema de la próxima enseñanza, entonces, con base en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9, será el conocer algunas de las evidencias de la verdadera salvación. Vamos a concluir este estudio haciendo una oración dando gracias a Dios. Oren conmigo, por favor. Padre, damos muchas gracias por la claridad de las Escrituras. Oro para que la enseñanza que hemos considerado hoy eche raíces profundas en la conciencia, en el alma, en la mente, en las emociones, en la voluntad de los oyentes. Señor, si hay personas que no son salvas, que no tienen esa seguridad, te suplico que muevas los corazones de ellos para hacer lo que tengan que hacer para aclarar sus dudas. Y esa es la responsabilidad de usted, querido oyente. Si usted no tiene todavía esa seguridad, es su responsabilidad hacer algo al respecto. Póngase en contacto con nosotros o con otro auténtico creyente que pueda aclarar sus dudas. Padre Celestial, ahora estoy intercediendo por todos los creyentes. Los creyentes que tienen una lucha continua con las dudas. Oro para que ahora estén convencidos, como Pablo decía, que el que comenzó la buena obra la terminará, y ese eres tú. Oro por seguridad de salvación en los corazones, en las memorias de los cristianos verdaderos. Y oro, Señor, para que haya, Señor, un autoexamen en nuestras vidas para poder examinar cuál es nuestra actitud hacia la santificación. Señor, gracias por escucharnos. Quiero pedirte que sigas proveyendo para las necesidades de cada uno, que bendiga las ofrendas que cada uno fielmente entrega en su iglesia local para el progreso de la obra del Evangelio y el sostenimiento de los misioneros y pastores que proclaman tu palabra. Y Señor, quiero suplicarte también que tú bendigas y guardes a cada uno de tus hijos, que hagas resplandecer tu rostro sobre de ellos, que pongas en ellos tu misericordia fiel y tu paz, Señor, tu bienestar completo.
Acompáñales, Señor, en la ciudad y en el campo a los que salen a laborar. Bendíceles en su casa cuando estén allí. Bendice el trabajo de sus manos y acompáñales y dale la salida en medio de las pruebas, porque tus promesas son fieles. Señor, esta es nuestra oración. En el nombre de Jesucristo. Amén.